Continuamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 al 1808. Estamos hablando de Carlos III, la crisis de 1766 y el gobierno de la recomposición. Hablemos del motín de 1766. ¿Conspiración política o pobreza? El impulso de la reforma procedía desde arriba y en un principio fue demasiado brusco como para que pudiera ser aceptado por los elementos conservadores de la sociedad española. La presencia de extranjeros en el gobierno y la existencia de agravios legítimos dio a estas primeras protestas un cierto aire patriótico y popular. El fracaso de España en la Guerra de los 7 años, la elevación de los precios de los productos alimenticios provocada por la inflación y una serie de malas cosechas, así como los elevados impuestos exigidos por Esquilache para financiar la guerra de Carlos III y sus propias reformas, provocaron un resentimiento que se apresuraron a explotar aquellos a quienes no gustaba el nuevo rumbo del gobierno. Es a mediados de 1765 cuando Esquilache tuvo un anuncio de posibles problemas cuando comenzaron a oírse quejas en las calles y otros políticos se mantuvieron a distancia. En cierto sentido, fue víctima de la política de guerra del monarca y del realme de posguerra. Finalmente, el decreto de Esquilache del 20 de marzo de 1766, enmarcado en un programa de renovación urbana y de imposición de la ley en Madrid, ordenando la observancia de una vieja ley que prohibía a los hombres llevar sombreros redondos y capas largas, en razón de que constituían un camuflaje para los criminales, y desencadenó una campaña de propaganda contra él, no totalmente espontánea, sino al parecer preparada por un reducido número de activistas anónimos. El gobierno no prestó mucha atención a este hecho hasta el domingo 23 de marzo por la tarde, en que estalló un tumulto y se vieron agitadores en las tabernas y en las calles dirigiendo la revuelta. Unas 6.000 personas se reunieron en la Plaza Mayor y avanzaron hacia la casa de Esquilache. Por fortuna para él, estaba en viaje de regreso del campo y mientras la multitud saqueaba su casa se refugió en el Palacio Real. A las 8 de la noche había 15.000 personas en las calles en actitud cada vez más violenta. Destrozaron farolas, rompieron ventanas y algunos carruajes fueron atacados. A la mañana siguiente, el 24 de marzo, una gran multitud de 20 o 30.000 personas acudió Puerta del Sol. Se planteó un gran debate político que a no tardar dejó paso a la acción, cuando los manifestantes avanzaron hacia el Palacio Real y se enfrentaron a los odiosos guardias valones. Allí sufrieron las primeras bajas y dieron muerte a 10 guardias, arrastrando sus cuerpos mutilados por las calles y quemando a 2 de ellos ante una multitud vociferante en un barrio de las afueras. Mientras aumentaba la tensión y la violencia, los ministros y los militares iban de un lado a otro, en medio de una gran confusión, incapaces de decidir qué había que hacer y de dar un consejo claro al rey. Una serie de representantes del monarca fueron autorizados a ofrecer la reducción del precio de los alimentos y libertad para que cada uno vistiera como quisiera, mientras que movilizaban las tropas en la región de Madrid y se enviaban sacerdotes a las calles para que instaran a la calma. Estos fueron recibidos en medio de grandes burlas. «Padre, déjese de predicarnos, que somos cristianos». En cualquier caso, lo cierto es que la oferta no satisfizo a los rebeldes que exigieron el exilio de Esquilache, el cese de todos los ministros extranjeros y su sustitución por españoles, la abolición de los guardias valones, la renovación de las órdenes sobre la vestimenta y la reducción del precio de los alimentos. Carlos, con sus consejeros divididos entre la represión y la conciliación, se decidió por esta última. Apareció personalmente en el balcón del palacio mientras un fraile con un crucifijo en la mano leía los artículos en los que instía a la multitud, manifestando el rey su aprobación. Entonces, a medianoche, huyó en secreto a Aranjuez, llevando consigo a Esquilache y Grimaldi. Una vez allí, decidió salir a cazar. Al día siguiente, 25 de marzo, las noticias de la huida del rey y del movimiento de las tropas enfurecieron a los rebeldes, que se movilizaron de nuevo, tomaron armas y ocuparon las calles. Recorrieron la ciudad en grupos de 500 personas aproximadamente gritando «¡Viva el rey! ¡Muera Esquilache!». También las mujeres se unieron a la multitud con antorchas encendidas y las ramas de palmera que habían recibido en la iglesia el domingo anterior. Las tropas, dando prioridad a la prudencia sobre el valor, se refugiaron en el Buen Retiro. Emisarios rebeldes fueron enviados a Aranjuez y añadiendo 2 nuevas exigencias a las ya presentadas: que el rey regresara a Madrid y que se otorgara un perdón general. Regresaron con una carta del monarca que fue leída el 26 de marzo en la Plaza Mayor, en la que prometía cumplir lo que había sido concedido, al tiempo que esperaba la debida tranquilidad.
Aquella noche todo estuvo tranquilo. Los habitantes de Madrid devolvieron las armas, estrecharon las manos a los soldados y se fueron a casa como si nada hubiera ocurrido. Entre los rebeldes hubo 21 muertos y 49 heridos, mientras que fueron 19 los soldados muertos. Fue un acontecimiento para recordar. Durante 4 días Madrid estuvo sin gobierno, desapareciendo la ley y el orden, gobernó el pueblo. Y mientras tanto, los Borbones españoles, los últimos en conservar un poder absoluto, contemplaban asombrados lo que ocurría. En España había ocurrido lo impensable. Europa no podía dar crédito a sus oídos. ¿Cómo interpretar los tumultos de Madrid? ¿Fue la acción de una multitud estúpida? ¿Una protesta popular? ¿Una contrarrevolución? ¿Una conspiración de los jesuitas? ¿O una revuelta por los precios de los alimentos en medio de una crisis de subsistencia? Pues parece que se trató de un auténtico levantamiento popular que surgió de las tabernas y estuvo dirigido por artesanos. Uno de ellos fue un cochero y otros eran sastres, que se negaron a dejarse comprar. La protesta estaba relacionada con el precio del pan, consecuencia de las malas cosechas y la liberalización del comercio de los cereales decretada por Campomanes. Pero fue manipulada por otros, convirtiéndose en un ataque directo contra la política de reforma del gobierno. ¿Quiénes fueron? Los instigadores del motín. Son varios los candidatos a desempeñar ese papel. Según el embajador inglés Lord Rochford, a quien se le permitió recorrer sin problema las filas de los rebeldes en su camino hacia el Palacio Real y cuyos agentes observaron atentamente el movimiento, fue una insurrección organizada con unos objetivos específicos. Rochford afirmó que si se hubiera tratado de una insurrección exclusivamente popular, algunos grupos sociales tendrían que haberse sentido alarmados, pero aparentemente no ocurrió así. Fue un motín premeditado, cuyo principal objetivo era conseguir la destitución de Squillace. Los más beneficiados fueron los franceses, porque eliminaron a un ministro que mostraba una actitud de frialdad respecto al pacto de familia y que era reacio a gastar dinero en el rearme del país. No sería sorprendente que hubieran estado trabajando entre bambalinas. Esta teoría es interesante. Después de todo, el embajador británico había desestabilizado el gobierno de Senada en 1754, pero no está demostrado. En cualquier caso, como observó Rochford, Francia no se habría arriesgado a provocar un motín sin contar con colaboradores en el interior. ¿Quién más cualificado para ello que Ensenada? Todavía conservaba ambiciones políticas. Su nombre aún era conocido, estaba muy bien considerado por la masa de la población y al parecer durante todo el motín se mostró muy animado. Ensenada podía representar las esperanzas de otro sector hostil a Squillace, la alta nobleza. La nobleza como clase no había sido afectada directamente por la política reformista y nadie sugirió que sus privilegios estaban en peligro, pero consideraron la recuperación de los señoríos por la corona anunciada por Campomanes en 1762 como una amenaza para sus tierras, rentas y cargos, y además estaban resentidos por haber perdido el poder político mientras una serie de advenedizos y extranjeros eran promovidos a los puestos más importantes. ¿Por qué habían de ser gobernados por hombres como Squillace, Campomanes, Moñino y Roda, hombres de oscuros orígenes provinciales y dedicados a una práctica plebeya como la abogacía? El otro sector privilegiado, la Iglesia, se había sentido ofendido, o al menos alertado, como consecuencia de las pérdidas jurisdiccionales y económicas sufridas desde 1753. El proyecto de Campomanes de desamortizar sus propiedades suponía un nuevo ultraje, y una parte del clero simpatizaba sinceramente con los agravios populares. La sustitución de Squillace por Ensenada habría satisfecho especialmente a los jesuitas, que habían gozado del favor del anterior ministro y que veían con buenos ojos su regreso. Algunos afirmaban que ellos eran la fuerza oculta detrás del motín. Por todas estas razones, puede especularse que los levantamientos fueron preparados por un grupo o por una alianza de varios grupos para interrumpir la reforma, realizar una advertencia al gobierno y conservar los privilegios de los que gozaban. El gobierno, una vez recuperada la sangre fría, reaccionó con firmeza ante los acontecimientos de marzo de 1766. Retrospectivamente, no se trató de un proceso revolucionario y la situación no tardó en volver a la normalidad. Pero la insurrección era un suceso tan extraordinario en la España del siglo XVIII que el gobierno se sintió al borde del terror y el propio Carlos mostró a partir de ese momento un horror permanente a los disturbios populares y desde entonces mantuvo una fuerte guarnición en Madrid. En su respuesta conjugó la suavidad con la severidad. Evidentemente, Squillace tenía que ser cesado, pero mantuvo en su puesto a Grimaldi.
Los dos ministerios de Esquilache fueron a parar a Juan de Muniain, Guerra, y a Miguel de Munch, Hacienda, ambos administradores profesionales y, para disgusto de la alta nobleza, advenedizos como el resto del gobierno. En resumen, si la población no podía afirmar haber conseguido grandes cosas con el motín, menos aún había conseguido la aristocracia, y corrió la voz de que los nuevos nombramientos habían provocado grandes celos entre los grandes. Pero tienen muy pocos hombres con capacidad y no están unidos entre sí, de forma que las ambiciosas ideas de algunos de ellos para reducir el poder real dentro de unos límites y de restablecer las cortes se ha venido abajo. La dirección de la política interna adquirió una importancia crucial. El 11 de abril, el conde de Aranda fue nombrado presidente del Consejo de Castilla con la tarea de restaurar el orden, encontrar a los responsables de los desórdenes y asegurarse de que no se produjera de nuevo una situación similar. En su condición de aristócrata militar y pseudo-reformista, se le consideraba capaz de enfrentarse a la mayor parte de los sectores de la sociedad y rápidamente asentó su autoridad. Ensenada y sus partidarios fueron exiliados de la corte. Se acantonó un ejército de 15 a 20.000 hombres en Madrid y en torno a la capital se dieron órdenes de detener a los vagos y conducirlos a un hospicio, de impedir que las casas religiosas dieran limosnas estimulando la holgazanería y de enviar a los sacerdotes sobrantes de regreso a sus diócesis y reprimir las manifestaciones. El gobierno estaba decidido a descubrir a los autores de las insurrecciones y para recuperar su credibilidad necesitaba descubrir una conspiración. Se formó una comisión especial de encuesta bajo la presidencia de Aranda y Campomanes y comenzó a trabajar para conseguir resultados. No tardó en decidir que los culpables eran los jesuitas y pasó los meses siguientes reuniendo pruebas, fueran las que fueran. Sus conclusiones confirmaron los prejuicios del monarca contra una orden a la que calificaba de esa peste y a la que consideraba como un peligro para él y para sus reinos. Los disturbios en Madrid se reprodujeron en las provincias, donde adoptaron la forma de motines populares por la escasez y el precio de los productos alimentarios. Ciertamente ya había habido antes crisis de subsistencias, del 1707 al 53 y al 63, sin que hubiera manifestaciones similares. La diferencia esta vez era la nueva política cerealística y el ejemplo de Madrid, que se había saldado con el éxito. Las noticias de los acontecimientos en la capital se difundieron rápidamente y desencadenaron una reacción en cadena en ciudades, como Cuenca y Zaragoza. Incluso cuando el precio de los alimentos ya no era excesivo, hubo levantamientos a imitación de Madrid con la esperanza de que esa era la forma de conseguir concesiones. En Zaragoza fueron las clases populares las que se levantaron mientras los sectores acomodados apoyaron a las autoridades. El elevado precio del pan y el ejemplo de Madrid ocasionaron este levantamiento. Las protestas fueron espontáneas y violentas. En Zaragoza las propiedades fueron atacadas y los ricos se atemorizaron ante la posibilidad de que hubieran represalias contra ellos. El gobierno central actuó con mayor dureza. Los motines eran una afrenta a la soberanía real, una amenaza para el orden público y una sangría para las finanzas del gobierno. Eso quedó claro en el auto del 5 de mayo de 1766 que constituyó la reafirmación de los principios fundamentales del gobierno español: monarquía absoluta y obediencia total. El edicto declaraba nulas todas las concesiones y todos los perdones otorgados por las autoridades locales. En consecuencia, se decretó que los alcaldes iniciaran una investigación inmediata de las causas y autores de los levantamientos, que se impondrían nuevas medidas de carácter policíaco y que los vagos y mendigos serían detenidos, los necesitados enviados a hospicios y los demás al ejército y la marina. Los levantamientos de las provincias revelaron una cierta oposición al programa de reformas en el ámbito local, donde una serie de funcionarios corruptos e ineficaces no aplicaban la política del gobierno, sino otro tipo de despotismo, que Campomanes calificaba como el despotismo de los intendentes, corregidores y concejales. Es por ello una nueva reforma que creó dos nuevos funcionarios municipales elegidos anualmente por los habitantes de cada parroquia y con poder para vigilar especialmente la situación de los abastecimientos de los productos alimentarios y libertad del comercio de los cereales. Pero la existencia de dos nuevos funcionarios no era suficiente para diluir el poder de la oligarquía local y el Tesoro se negaba a sufragar el coste que significaría una reducción de precios y a permitir a los municipios que lo hicieran. Así, pues, las reducciones de precios fueron anuladas. Hablemos de la religión en España, la Iglesia Real y la Iglesia Popular.
La Iglesia española necesitaba una fe firme y una conciencia flexible para hacer honor a una triple lealtad: la de servir a Dios, reconocer la autoridad del Papa y obedecer al rey. Esta última era la lealtad más inmediata. Carlos III heredó una posición dominante sobre la Iglesia, posición que había sido legalizada por el Concordato de 1753, que confirmaba a la corona española el derecho, casi universal, del nombramiento, jurisdicción y rentas, y que procedió a consolidar y ampliar. La Iglesia no estaba en situación de resistirse al absolutismo, bajo el cual gozaba de grandes privilegios. La combinación de un monarca enérgico y una jerarquía sumisa redujo a la Iglesia borbónica a una dependencia sin parangón en la historia de España. En la segunda mitad del siglo XVIII había unos 150.000 eclesiásticos en España, el 1,5% de una población de 10,5 millones de habitantes, y unas 3.000 casas religiosas, siendo en conjunto el clero más numeroso de lo que el país necesitaba o podía permitirse. Desde el punto de vista económico, la Iglesia era una institución poderosa, con extraordinarias riquezas en tierras y rentas. En la provincia de Castilla poseía casi el 15% de la tierra y acumulaba el 24% de las rentas agrícolas totales, y obtenía el 70% de los beneficios de los préstamos hipotecarios, y poseía el 44% de todas las propiedades urbanas y rentas señoriales. Además, se trataba de una renta que procedía fundamentalmente del sector rural, para pagar a una institución que era predominantemente urbana. La renta de la Iglesia tiene una función pública y social, así como una función eclesiástica. Gran parte de ellas iban a parar a manos de la corona a través de los impuestos sobre los beneficios reales, los ingresos de las sedes vacantes, el reparto de los diezmos y los tributos sobre las propiedades y el personal eclesiástico. A mayor abundamiento, el Estado utilizaba la Iglesia como reserva cuando tenía que realizar una serie de gastos. La sede de Toledo, además de mantener a un arzobispo, 14 canónigos, 50 prebendarios, 50 capellanes y una nómina de 600 eclesiásticos, tenía que mantener también al infante don Luis y pagar diversas pensiones a beneficiarios privilegiados y una subvención anual a los monjes del Escorial. Probablemente se gastaba más en edificios que en la obra pastoral, más en los canónigos, catedralicios que en los sacerdotes rurales. La renta de los obispos de Segovia se duplicaron en el periodo 1721 al 94, pero en su mayor parte se invirtieron en la construcción de edificios, en un nuevo palacio episcopal y en diversos trabajos en la catedral, y no en obras de caridad. La Iglesia afrontaba sus deberes sociales con gran seriedad. Daba abundantes limosnas a los pobres como cuestión obligada, y si es imposible calcular el porcentaje de ingresos que iba a parar a obras de caridad, parece que se incrementó a lo largo del siglo XVIII. Las instituciones de caridad en las ciudades y en las zonas rurales demostraron su compromiso respecto a las obras de misericordia corporal, y en los conventos siempre había un plato de sopa para alimentar a los hambrientos. Además de estas dávidas normales, la Iglesia organizaba campañas especiales en los momentos de crisis agraria y se convirtió, de hecho, en una red de seguridad frente a la indigencia. El arzobispo de Granada vivía con un cierto esplendor y se sentaba ante una buena mesa, pero empleaba tanto dinero en actividades de caridad como pensiones, alivio de la crisis, mantenimiento de huérfanos y distribución diaria de pan que Topfstein no podía apenas concebir que sus ingresos pudieran igualar sus gastos. La fórmula del pan y el caldo no era aceptable para todos. Muchos observadores extranjeros y reformistas españoles criticaban la caridad como lente de indolencia y vagancia. La riqueza material de la Iglesia se veía reforzada por sus privilegios judiciales. La Iglesia española gozaba de inmunidad respecto a la jurisdicción civil, práctica que no existía ya en otras partes de Europa desde hacía mucho tiempo. La inmunidad personal del clero suponía dos privilegios básicos: el privilegio de fuero, que otorgaba exención de la acción, persecución y sentencia judicial, excepto por los jueces eclesiásticos, y el privilegio del canon, que protegía al sacerdote de cualquier violencia física, arresto, tortura y castigo. El gobierno de Carlos III promulgó legislación que recortaba la inmunidad eclesiástica, considerándola como una exención injustificada de la autoridad judicial y coercitiva del Estado y un desafío importante para el absolutismo real. Pero no consiguieron abolirla. Los mismos 5 obispos que actuaron como miembros de la comisión que investigó y recomendó la expulsión de los jesuitas condenó también una obra regalista de Campomanes, no porque sostenía que los papas no tenían jurisdicción sobre los soberanos temporales, sino porque utilizaba un argumento que cuestionaba la inmunidad eclesiástica de la Iglesia. A pesar de su fuerza material y de sus privilegios corporativos, la Iglesia no podía presentar un frente firme ante el Estado.
Los miembros de la jerarquía eclesiástica, 8 arzobispos y 52 obispos, eran nombrados por la corona y si bien generalmente eran dignos de su cargo, en su mayor parte eran convencidos regalistas cuyo curriculum vitae había satisfecho al Consejo de Castilla. El obispo de Málaga, José Molina Lario, invirtió 2 millones de reales en la construcción de un acueducto para la ciudad y publicó una carta pastoral sobre la importancia de la industria popular. Sin embargo, los obispos españoles estaban al frente de una diócesis en la que existían unas desigualdades extremas de ingresos y recursos. Por una parte, Toledo, con su gran establecimiento eclesiástico. Por otra, Valladolid, con poca más que su historia. O la rica Sevilla y la mísera Mondoñedo, ejemplos de un desequilibrio que afectaba a toda la Iglesia española. Las diferencias de riqueza, educación y perspectivas entre el alto y bajo clero, la disparidad entre el elevado número de beneficios de carrera y la escasez de quienes se dedicaban al cuidado de las almas, la desigual distribución del clero entre lugares, como Toledo, y parroquias rurales sin sacerdotes, las divisiones entre los órdenes regulares y su rivalidad con el clero secular, fueron los factores que debilitaron a la Iglesia española, dejándola expuesta a todo tipo de ataques. La posibilidad de una movilidad ascendente que dependía de las cualidades morales e intelectuales hizo que la Iglesia fuera una institución más abierta que otras, pero en la mayor parte de los casos se adaptó al modelo de la promoción de la sociedad secular. El éxito dependía de pertenecer a una familia de hidalgos, de la educación universitaria, del nombramiento para una canonjía que eran los pasos para llegar al obispado. La religión de la población era tradicional e intransigente. Los observadores extranjeros se asombraban ante algunas de las manifestaciones del catolicismo popular, las constantes fiestas, procesiones y flagelaciones, y la deferencia que se mostraba hacia los monjes y sacerdotes, y algunos afirmaban que no existía una auténtica religión, que nada tiene que ver con las supersticiones populares, la devoción mecánica e incluso la indiferencia de la élite. Ciertamente, un importante abismo cultural separaba a los católicos españoles de los protestantes extranjeros y la incomprensión mutua distorsionaba con frecuencia sus opiniones sobre el otro grupo. Los datos de que disponemos indican una intensa práctica religiosa y el cumplimiento casi universal de las obligaciones de la Semana Santa. Menos seguro era el conocimiento de la doctrina, pero la mayor parte de los españoles conocían las oraciones católicas básicas y los 10 mandamientos y la liturgia enseñaba el resto, con la ayuda del ceremonial de las distintas épocas del año y las misiones populares predicadas por los grupos itinerantes de frailes y jesuitas. La devoción mariana del siglo XVIII se fusionó sin dificultad con prácticas anteriores en las que ya existía un culto tradicional de la Virgen María, Nuestra Señora de Montserrat, del Pilar y del Guadalupe. El culto a la Virgen en el siglo XVIII fue promovido por la jerarquía, popularizado por los misioneros y asimilado fácilmente por el pueblo. Según un viajero inglés, apenas existe casa alguna en Granada que no tenga sobre la puerta, escrita en grandes letras rojas, las palabras Ave María Purísima, sin pecado concebida, que son el cri de guerra de los franciscanos, y un funcionario de la embajada francesa observaba que cuando entras en una casa, si no quieres ser considerado impío, o lo que es peor, hereje, debes pronunciar estas palabras, Ave María Purísima, a las que sin duda recibirás la respuesta de sin pecado concebida. La religión popular se convirtió en un blanco de los reformistas, que criticaban el culto de los santos y consideraban que los devotos de la Virgen de Atocha y de la Virgen de la Almudena eran idólatras, pues instigaban una especie de competencia en la realización de milagros y reducían la religión a las manifestaciones externas. Los reformistas eran acusados de jansenistas por su oponente y aunque su janseísmo tenía poco que ver con los problemas de la gracia, de la salvación, de la fe y de las buenas obras planteadas por los jansenistas franceses, era reconocible por la forma en que criticaban la superstición, la relajación moral a los jesuitas, a las órdenes religiosas y a la jurisdicción papal. La Reforma fue, pues, regalista y elitista, combinación que alcanza su máxima expresión en la política de Campomanes. Como esa política no tenía raíces populares, Campomanes tuvo que apelar al Estado, que era a un tiempo el sostén y el beneficiario de la reforma religiosa. De la Iglesia se esperaba que apoyara moralmente la política del gobierno, sobre todo cuando era una política impopular. El gobierno consideró la posibilidad de convertir el contrabando en una ofensa capital, pero encontró una posición tan fuerte por parte del clero que la legislación no llegó a promulgarse. La reforma, que era antipopular, también fue antipapal. Tras el lenguaje de la Ilustración, políticos como Campomanes estaban más interesados en reforzar el poder real
sobre la Iglesia que en inspirar un renacimiento religioso. La obsesión del gobierno con la autoridad real y la suspicacia mostrada ante cualquier jurisdicción autónoma pueden apreciarse en la instrucción reservada en 1787, en donde Floridablanca hablaba en nombre de Carlos III y decía que aunque el clero y prelados han sido mostrados su fidelidad y amor al soberano, son muchos en número para reunir su dictamen y no son pocos los que están imbuidos de máximas contrarias a las regalías. Esta afirmación satisfizo a los católicos radicales que en España y a su representante más destacado, Jovellanos, y profundizó el abismo entre quienes todavía dirigían su mirada a Roma y aquellos que apoyaban la autoridad del episcopado. Finalmente, las rentas de la Iglesia, vulnerables desde hacía mucho tiempo a las exigencias del Estado borbónico, sufrieron el ataque directo del gobierno de Carlos IV, en su lucha desesperada por evitar el hundimiento económico. El 15 de septiembre de 1798, Carlos IV ordenó la venta de los bienes raíces de las instituciones de caridad, cuyos fondos tendrían que ser depositados en la caja de amortización, lo que supuso un ataque importante contra los privilegios y un duro golpe contra las actividades caritativas.